The Forbidden Book the Bible Tried to Hide, The Book of Jubilees. Ese título suena como el comienzo de una novela de conspiraciones, pero la historia real es más compleja y más interesante. Existe realmente un texto antiguo que reescribe la historia de la creación y que por alguna razón quedó fuera de la memoria colectiva del canon bíblico. ¿Y por qué algunas comunidades antiguas lo consideraron lo suficientemente importante como para guardarlo celosamente durante siglos? Vamos a abrir esa puerta con cautela y con preguntas. No para afirmar teorías, sino para entender cómo funcionaba la religión, la memoria y el poder en el mundo antiguo. El libro de los Jubileos es, en palabras sencillas, una relectura extensa de Génesis y de los primeros capítulos de Éxodo. Una versión ampliada, organizada y reinterpretada de las narrativas patriarcales que muchos creen conocer. A veces se le llama Pequeño Génesis, porque realiza una operación literaria parecida a la de Génesis, contar los orígenes, pero con añadidos, clarificaciones y un marco temporal propio. Su objetivo no es inventar por completo, sino restaurar y fijar un pasado originario, un pasado en el que el tiempo, la ley y el orden cósmico están claramente delimitados. ¿Quién escribió Jubileos y cuándo? El texto se presenta en forma de revelación. Según su propia voz literaria, revela eventos antiguos y leyes que ya existían en el cielo y que fueron transmitidas a figuras patriarcales y finalmente consignadas. Sin embargo, desde el punto de vista académico moderno, nadie piensa que sea obra de los patriarcas ni de Moisés. Es un texto pseudepigráfico. Atribuye antiguas revelaciones a personajes del pasado, pero la composición real pertenece a manos posteriores. La mayoría de los especialistas sitúan su redacción en un marco que va aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta el siglo I d.C., aunque la datación exacta varía según la interpretación del vocabulario y las coincidencias teológicas con otras corrientes judaicas del Segundo Templo. La historia de su conservación es, por sí misma, parte del misterio. Hoy conocemos el libro de los Jubileos completo solamente en ge'ez, la lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa etíope, que lo preservó íntegro cuando en otras regiones el texto dejó de circular. Pero no es cierto que su testimonio se limite a Etiopía. Fragmentos en hebreo y arameo, hallados entre los manuscritos del Mar Muerto, muestran que Jubileos circuló también en círculos judíos de la Palestina del Segundo Templo. Esos fragmentos son una prueba decisiva de que no se trata de una invención medieval ni de una curiosidad tardía. Algunas comunidades antiguas guardaban y leían este libro. Aún así, la transmisión es irregular. En la tradición judía rabínica y en la mayoría de las corrientes cristianas no llegó a integrarse en la lista de textos sagrados. ¿Por qué? Antes de responder a ese por qué, conviene detenerse en lo que Jubileos realmente afirma, porque ahí están las razones prácticas y teológicas que explican su destino. Dos pilares sostienen su visión: el tiempo sagrado y la mediación angélica. El primero es un proyecto de orden cosmológico. Jubileos propone un calendario fijo, un reloj divino, que ancla la adoración y la ley de Dios a días determinados del año. El segundo reordena la historia religiosa mediante la figura de los ángeles. No son simples mensajeros, son garantes del orden, reveladores de leyes y custodios de las tablillas celestes donde se registra la voluntad divina. Ambas propuestas transforman la manera de entender la relación entre Dios, la historia y la comunidad humana. Tomemos el calendario como ejemplo. Según Jubileos, el año debe constar de 364 días. Esta cifra no es arbitraria. 364 es exactamente 52 semanas,
un número que garantiza que las fiestas y los sábados caigan siempre en los mismos días del año. En otras palabras, el texto aspira a convertir el tiempo litúrgico en un patrón inmutable. Si el mundo y los hombres siguen ese calendario, la Semana Santa y las solemnidades no dependerán de observaciones humanas variables ni de caminos astronómicos erráticos, sino de un orden perfecto y fijo. Para jubileos, los calendarios lunares y los métodos de corrección introducidos por tradiciones rivales son fuentes de desorden ritual y, por extensión, de desviaciones morales. Esa afirmación tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si una comunidad aceptara el calendario de 364 días como norma, su forma de medir el tiempo litúrgico cambiaría radicalmente frente a vecinos que usan el ciclo lunar solar o el calendario civil. Las fechas de la Pascua, los sábados y otras celebraciones quedarían rígidamente ubicadas. Las generaciones sabrían con precisión cuándo celebrar sin depender de observaciones. De ahí la fuerza del reclamo. No se trata solo de un calendario matemático, sino de una propuesta de restauración y de autoridad litúrgica. Algunos estudiosos han querido ver en la adopción de un calendario fijo, como el que propone Jubileos, una marca de identidad sectaria. Quien obedece ese calendario no solo mide el tiempo de manera distinta, sino que declara pertenecer a una visión particular de lo sagrado. Esa preocupación por fijar el tiempo sagrado conecta directamente con la presencia del libro en comunidades como la que produjo, probablemente, algunos de los manuscritos del Mar Muerto. Los rollos de Qumrán muestran un interés claro por una cronología fija y por normas rituales que difieren de las de los fariseos y saduceos. Por eso, cuando aparecen fragmentos de Jubileos en las cuevas del Mar Muerto, muchos investigadores sugieren una afinidad, no necesariamente una identidad, entre el autor o los autores de Jubileos y las comunidades que sostenían calendarios no lunares. Aún así, existe cautela académica. Afinidad no es prueba de pertenencia, y calendario no implica automáticamente una agenda política homogénea. La arqueología textual y la crítica literaria invitan siempre a matices. El calendario de Jubileos no viene solo. Está entrelazado con una relectura de los acontecimientos fundacionales. Por ejemplo, el texto amplía episodios conocidos de Adán y Eva, de Caín y Set, hasta las narraciones del diluvio y la genealogía de los patriarcas. A partir de esos relatos reconstruidos, Jubileos diseña una cronología sagrada que funciona por jubilaciones, periodos de tiempo de 49 años que organizan la historia en bloques ordenados. Cada jubileo es un marco donde se inscribe la conducta humana y la fidelidad a la ley. Es una manera de leer la vida colectiva como si fuera una sucesión de ciclos sagrados que deben repetirse en armonía con el diseño divino. La otra gran decisión hermenéutica del libro es la exaltación de los ángeles. En Jubileos, los ángeles no son meros acompañantes, son mediadores activos de la revelación. Enseñan leyes, transmiten códigos de conducta y actúan como custodios de las llamadas tablillas celestes, imágenes literarias de una memoria divina que registra la historia y los decretos. Esta angelología tiene un doble efecto. Por un lado, otorga un sentido de continuidad entre el cielo y la tierra. La ley no es una invención humana, sino una realidad celeste que se ha desplegado en la tierra. Por otro, desplaza parte de la autoridad religiosa desde las instituciones humanas hacia seres intermediarios, lo que complica la dinámica de legitimidad en las comunidades que debaten qué o quién manda. Entre las figuras angélicas que aparecen en Jubileos destaca un nombre que merece explicación por su carácter inquietante: Mastema. En el texto se presenta a Mastema, a veces transliterado como Masta o Mastema,
en tradiciones paralelas, como una especie de príncipe o agente de las fuerzas hostiles, un espíritu que fomenta la corrupción y la obstaculización del proyecto divino. Según Jubileos, Mastema es responsable de tentar a la gente, permitir episodios de prueba y, en algunos pasajes, actuar como contraparte de la bondad divina. Hay que subrayar algo importante. La presencia de Mastema no significa una teología dualista completa en el sentido estricto. Más bien, el texto lo utiliza como figura explicativa para ciertos males históricos y para explicar por qué la humanidad se aparta del orden prescrito. Expresado con cuidado, se trata de una construcción literaria para explicar la continuidad del pecado y del conflicto moral en la historia sagrada. Todas estas decisiones teológicas y cronológicas, un calendario rígido, una angelología dominante, una visión de la historia como sucesión de jubileos, generan fricción con otras interpretaciones religiosas en el mundo antiguo. Esa fricción es, en parte, la razón por la que Jubileos fue marginado por muchas tradiciones canónicas. No fue tanto que la Biblia quisiera esconderlo en el sentido conspirativo. Más bien, diferentes procesos institucionales y teológicos determinaron qué libros se consideraron autoritativos y cuáles no. La formación del canon fue resultado de debates, de criterios teológicos y litúrgicos, de necesidades comunitarias y de la circulación real de escritos. Un manual que propone transformar el reloj litúrgico y trasladar la autoridad hacia revelaciones angélicas no iba a encontrar un camino fácil hacia la aceptación universal. Pero volvamos a las pruebas tangibles, los manuscritos. La posición singular de la Iglesia Ortodoxa etíope en la conservación de Jubileos es crucial. El ge'ez es la lengua que nos proporciona el texto completo y continuo. Gracias a los monjes etíopes, el libro nos llegó como obra coherente, con sus capítulos y su estructura. Eso explica por qué, aun cuando en Occidente Jubileos era un curioso texto marginal, en Etiopía tenía, y tiene, un estatus mucho más sólido. En otras palabras, la supervivencia del texto no es azarosa, sino que se debe a vías concretas de transmisión cultural y litúrgica. La liturgia, la política religiosa y la tradición monástica etíopes conservaron un corpus más amplio de escritos que en el resto del cristianismo se perdieron o se dejaron de leer. Ese fenómeno abre dos preguntas complementarias que conviene tener siempre presentes. Primera, ¿qué valor histórico y teológico podemos otorgar a un texto que circuló en ciertos círculos pero fue rechazado por otros? Segunda, ¿qué nos dice la existencia de Jubileos sobre la pluralidad de interpretaciones de la tradición? La respuesta prudente es que Jubileos es una ventana. Nos ofrece acceso a formas alternativas y antiguas de pensar la historia sagrada y la ley. No sustituye a la Biblia canónica, tampoco es un simple apéndice, es una manifestación de la diversidad religiosa del período del Segundo Templo, una etapa en la que la memoria colectiva se debatía y se expresaba en múltiples textos que competían por autoridad. A partir de aquí, conviene trazar con más detalle algunas de las reclamaciones específicas que hace el texto, porque allí se encuentran las pistas para entender su recepción adversa. Por ejemplo, Jubileos insiste en que muchas prácticas morales y rituales existieron desde el comienzo, a menudo atribuidas a Adán o a figuras patriarcales. La circuncisión, la observancia del Sabbat, según el texto, tenían un origen mucho más remoto que la recepción mosaica. En la lógica del libro, Moisés no inventa la ley, más bien se convierte en el último humano que recibe lo que ya estaba registrado en las tablillas celestes. Esto desplaza la centralidad de la institución humana que legisla y la coloca en el registro celestial. Para tradiciones que valoraban la transmisión oral, la autoridad rabínica,
o la función histórica de Moisés como dador de la ley en un contexto comunitario, ese desplazamiento resultaba problemático. Otra implicación clave aparece en las narrativas patriarcales ampliadas. Jubileos no se contenta con repetir la historia de Abraham, Jacob o José. Añade detalles, motiva comportamientos y proporciona motivos que no aparecen en el texto canónico. Por ejemplo, el texto desarrolla la figura de Abraham como un reformador activo contra la idolatría, pero también le atribuye acciones y revelaciones que en la Biblia canónica quedarían fuera. Joseph aparece rodeado de mayores matices sobre la providencia y la intervención divina mediada por ángeles. Estas ampliaciones cumplen una función ideológica. Reescriben el pasado para justificar posiciones doctrinales presentes. Es una práctica común en la literatura pseudoepigráfica, reinterpretar los orígenes para validar el presente. La sección sobre Noé y los Nefilim es otro punto donde Jubileos complementa y, a veces, intensifica la narrativa bíblica. Según el libro, la corrupción que precede al diluvio no es un problema meramente moral, sino cósmico. Los gigantes, las uniones prohibidas y la transgresión de los límites naturales son parte de un desorden que exige una intervención radical. Aquí el carácter apocalíptico y escatológico del texto se hace visible. La historia entera es leída como una serie de desviaciones y restauraciones, y los ángeles juegan un papel central en la corrección de esa desviación. De nuevo, aparece la lógica de restauración que subyace a Jubileos. El pasado perfecto se ha perdido. La tarea del presente es recuperarlo mediante observancias correctas y un conocimiento del tiempo sagrado. Hablando de escatología, el libro también mira hacia el final de los tiempos. No es un tratado apocalíptico en el sentido de describir cataclismos detallados, pero sí incorpora una teleología. La historia culmina en un juicio en el que las fuerzas de la corrupción serán vencidas. Aquí reaparece la figura de Mastema, la deidad o espíritu adversario, que desempeña un papel como agente de prueba y obstáculo. El conflicto final, según Jubileos, no es entre dos dioses equivalentes, sino entre la voluntad divina y las resistencias que han infectado la historia. La esperanza es restaurativa. La restauración del orden original, la corrección del calendario y la victoria sobre los agentes del mal forman un paquete coherente. Volvamos ahora a un asunto más prosaico, pero central, para comprender la marginalización del libro, su relación con las autoridades y las instituciones. ¿Por qué Jubileos no entró en el canon de la mayoría de las tradiciones? La respuesta no tiene una sola causa. Hay razones teológicas, la fuerte angelología, el carácter prescriptivo de su calendario y la privilegia histórica que asigna a ciertas prácticas chocaban con doctrinas emergentes en los círculos rabínicos y cristianos. Hay razones comunitarias. El texto parece responder a necesidades específicas de grupos particulares. Como tal, tenía un alcance limitadamente sectario. Y hay razones históricas. La circulación limitada en determinadas áreas del mundo antiguo y la ausencia de traducciones tempranas que lo hicieran disponible a comunidades más amplias. Sumadas, esas causas explican por qué Jubileos fue leído y valorado en lugares concretos y olvidado en otros. Aquí conviene incluir una precisión que vuelve a subrayar la cautela historiográfica. Cuando decimos que Jubileos fue marginado, no estamos afirmando una conspiración organizada por una institución única. La formación de los cánones bíblicos fue un proceso largo, fragmentario y local. Algunos libros fueron ampliamente leídos y aceptados. Otros circularon en comunidades cerradas. Algunos textos fueron rechazados por razones teológicas. Otros lo fueron por razones prácticas o litúrgicas.
La supervivencia del GES de Jubileos nos recuerda que lo que consideramos canon hoy es el resultado de decisiones humanas contingentes y complejas. Ahora, en este punto de la historia, resulta útil detenerse y mirar con más detalle el impacto práctico del calendario propuesto. ¿Qué significaría para una comunidad sustituir un calendario lunar observacional por un calendario fijo de 364 días? Primero, implicaría una reforma litúrgica total. Las fiestas, las lecturas y las conmemoraciones quedarían fijadas. La memoria comunitaria se volvería más uniforme y menos dependiente de ajustes relativos a la observación de la luna o a decisiones rabínicas. Segundo, implicaría un riesgo de ruptura ecuménica. Si los grupos adyacentes mantienen un cálculo diferente, la unidad religiosa entre comunidades judías o entre comunidades alejadas quedaría comprometida. Tercero, implicaría una nueva base de autoridad. ¿Quién decide el calendario correcto? En Jubileos, la respuesta es clara. Las tablillas celestes y la transmisión angélica legitiman el calendario. Pero fuera de ese marco, la pregunta quedaba abierta, y esa apertura fue letal para la expansión universal del sistema. Es precisamente en la tensión entre la pretensión de una norma universal y la realidad de una diversidad práctica, donde se encuentra la explicación más plausible de su exclusión masiva. Un libro que propone rehacer la estructura temporal de la vida religiosa y que lo fundamenta en revelaciones celestes constituye una propuesta demasiado disruptiva para convertirse en norma común en sociedades plurales. De nuevo, no se trata de un complot, sino de incompatibilidad. Diferentes comunidades eligieron por razones teológicas, sociales o pragmáticas caminos distintos, y la historia canonizadora privilegió las vías que resultaron más ampliamente practicadas o teológicamente aceptadas. Hasta aquí hemos trazado la cartografía general. ¿Qué es Jubileos? ¿Cómo se conserva? ¿Cuáles son sus pilares teológicos? ¿Y por qué esos pilares produjeron fricción? Es el momento de mirar con ojos más cercanos algunas figuras y escenas que el libro reescribe, porque allí aparecen detalles que ayudan a comprender por qué para algunos grupos el texto funcionó como guía vital, y para otros, a menudo comunidades que dominaron el discurso teológico, resultó inaceptable. Una de las escenas que Jubileos trata con especial cuidado es la de la creación y la temprana historia humana. No se limita a reproducir el texto de Génesis, añade motivaciones, explica causalidades y construye un relato de corrupción progresiva que culmina en el diluvio. En ese arco, la función de los Nefilim, los gigantes o hijos de mezcla que aparecen en la tradición hebrea, se intensifica. Son signos de un orden roto y de una transgresión que exige una solución drástica. La característica distintiva es que el problema no es solo la falta moral de individuos, sino un desorden estructural que exige una restauración cósmica. Esta lectura tiene resonancias escatológicas. La historia es un proceso de caída y restauración, y la observancia correcta del tiempo sagrado es una herramienta para la reparación. A su vez, los patriarcas reciben una especie de profilaxis legal. No son meras figuras narrativas, sino guardianes de prácticas que han de mantenerse. Abraham no es solamente el padre de la fe, sino el agente que combate la idolatría antigua y que instaura medidas que garantizan la pureza de la línea. Jacob aparece no solo como el que lucha por la bendición, sino como un administrador de la ley y del calendario dentro de su clan. José, por su parte, es pintado con detalles que subrayan su papel providencial en una historia orientada hacia la liberación y el orden posterior. Cada intervención patrimonial cumple la función de justificar prácticas actuales. Si los patriarcas obedecieron ciertas normas, entonces esas normas merecen ser restauradas y obedecidas hoy.
Es en la confluencia de todos estos elementos, calendario, angelología, genealogía reinterpretada, donde late la singularidad de Jubileos y al mismo tiempo su fragilidad como candidato canónico. El texto aspira a ser no solo historia, sino un manual que reformule la identidad religiosa a partir de lo que reclama ser la antigua norma. En ese propósito está su fuerza y su condena. Fuerza para consolidar comunidades que acepten su visión. Condena para alcanzar una aceptación más amplia donde la diversidad de prácticas era la regla. A partir de este punto surgen preguntas que muchas audiencias contemporáneas se plantean automáticamente. ¿Significa esto que Jubileos fue prohibido? ¿Lo escondió intencionadamente la Biblia? La respuesta, que iremos desgranando, vuelve a ser matizada. Los hechos documentales no muestran un acto único de prohibición por parte de un poder centralizado, sino procesos múltiples de selección textual, competencia ritual y preferencias teológicas. Las comunidades que conservaron el libro lo valoraron. Otras lo descartaron o lo ignoraron. Llamarlo prohibido, en el sentido moderno de censura institucional centralizada, sería impreciso. Llamarlo marginado o no canónico es más ajustado. En los próximos apartados entraremos más a fondo en el sistema calendárico, su aritmética, sus consecuencias para la liturgia y los debates que suscitó en el mundo antiguo. También abordaremos con detenimiento la figura de los ángeles como transmisores de la ley, los detalles patriarcales que Jubileos aporta y las interpretaciones posibles del papel de Mastema. Pero antes de avanzar, conviene que hagas una pausa y decidas. ¿Quieres que hagamos un episodio completo dedicado exclusivamente al calendario y a las leyes prácticas que propone Jubileos? Si es así, comenta calendario y suscríbete. Hay mucha aritmética ritual que merece una explicación detallada, y no quiero aburrir aquí con todos los números, sin antes saber si te interesa ese ángulo técnico. Mientras esperas esa respuesta, volvamos a concentrarnos en el calendario por un momento, porque entender su lógica es comprender el nervio del libro. Cuando Jubileos propone 364 días, no lo hace como hobby astronómico, lo hace como propuesta normativa. El argumento del texto es que el calendario lunar resulta inestable porque depende de observaciones humanas y de ajustes intercalarios que favorecen arbitrariedades. El calendario solar fijo, en cambio, garantiza que la memoria litúrgica no dependa de decisiones humanas cambiantes. De esta manera, la historia sagrada se sincroniza con un reloj divino que, según Jubileos, refleja la voluntad ordenada de Dios. Pero hay críticas obvias frente a esa propuesta. Para empezar, 364 días no concuerdan con el año solar real de aproximadamente 365,25 días. A largo plazo, la pérdida de un día anual supondría un desajuste acumulado frente a las estaciones naturales. A esto se responde en la literatura académica señalando que muchos sistemas litúrgicos fijan su propia lógica interna sin pretender ser relojes astronómicos precisos. La prioridad no es la concordancia con la astronomía, sino con la coherencia ritual. Dicha explicación no elimina la tensión práctica. Comunidades que practiquen un calendario de 364 días tendrían que afrontar discrepancias con la agricultura, la astronomía y otras comunidades que dependen de ciclos solares reales. Además, la insistencia del libro en la corrección calendárica tiene una dimensión polémica. Al presentar el calendario suyo como el verdadero, el autor acusa implícitamente a quienes siguen otros sistemas de corrupción ritual. Esa acusación puede leerse como un gesto identitario y hasta político. Fijar el tiempo sagrado es una forma de imponer una estructura de autoridad. En el antiguo Mediterráneo y Cercano Oriente,
La capacidad de fijar el calendario tenía efectos simbólicos y prácticos sobre la cohesión social, la administración del culto y la autoidentidad grupal. Hacia este punto llegamos a una bifurcación narrativa. Podemos seguir deteniéndonos en las implicaciones técnicas y sociales del calendario, o podemos empezar a desmenuzar las escenas en las que Jubileos reimagina personajes familiares para subrayar sus tesis. Elegiremos ambas vías, pero de forma gradual y sin perder de vista el contexto histórico. Los ajustes litúrgicos no son meras imprudencias religiosas, sino apuestas de poder y memoria. Y entenderlas exige leer el texto con atención y con la distancia crítica que marca la diferencia entre lo que el texto afirma y lo que la historia confirma. En lo que resta de esta primera entrega, nos adentraremos más en la aritmética ritual y en los primeros ejemplos de reinterpretación patriarcal. Examinaremos cómo Jubileos reubica la circuncisión, el sábat y otras observancias dentro de una genealogía sagrada, y veremos hasta qué punto esas decisiones buscaban responder a problemas concretos de su tiempo. Pero antes de continuar, es importante subrayar de nuevo una regla metodológica que gobernará todo el relato. Cuando diga Jubileos afirma o según el texto, me refiero a las proposiciones internas del libro, no a hechos probados fuera de él. Muchas de sus afirmaciones son valiosas como testimonios de cómo ciertas comunidades pensaban. Pocas pueden ser tomadas como puntos neutrales de verificación histórica sin más pruebas externas. Con esa salvedad en la mente, avancemos ahora hacia ejemplos concretos de cómo Jubileos reescribe y justifica rituales que para el autor anteceden a la legislación mosaica. En su lectura, prácticas como la circuncisión o la observancia del Sabbat son anteriores a Moisés y fueron transmitidas desde el principio. Esta idea no solo desplaza la autoridad de la ley, también ofrece una genealogía sagrada que legitima determinadas costumbres frente a otras. Si la circuncisión siempre estuvo allí, entonces su observancia no puede ser vista como una mera costumbre tribal, sino como una exigencia casi primordial. En la práctica, esa genealogía funciona como argumento contra cualquier reforma que pretenda desarmar dichas prácticas. Pero para entender la fuerza de ese argumento, necesitamos ver cómo el texto presenta episodios concretos. En las narraciones patriarcales, muchos actos rituales se insertan de manera que parecen confirmación de una tradición anterior. Nombramientos, juramentos y pactos que vinculan a la comunidad a prácticas concretas. Al leer esos pasajes, uno percibe que Jubileos trabaja con una intención: reconstruir un pasado coherente que explique por qué el presente debe obedecer una serie de normas. La tarea es, como hemos dicho, tanto historiográfica como prescriptiva. Aquí dejaremos una pausa deliberada en el relato. Hemos trazado el mapa general, explicado los ejes del libro y mostrado por qué su propuesta resultó polémica. En la siguiente sección nos meteremos de lleno en casos concretos, pasajes y paráfrasis para observar cómo Jubileos utiliza la historia patriarcal como palanca normativa. Allí veremos ejemplos textuales, comparaciones con los relatos canónicos y una lectura crítica de las implicaciones teológicas. Esta será la parte donde lo narrativo y lo doctrinal se entrelazan con mayor intensidad, y donde empezaremos a sentir claramente por qué algunos lo mantuvieron y otros lo rechazaron. Sigamos entonces, sin detenernos en recapitular lo ya dicho, y entremos de lleno en dos de los núcleos más palpables del libro de los Jubileos: la aritmética ritual del calendario y la anatomía de su angelología. Si comprendemos esos dos ejes, entenderemos por qué el texto resulta tan atractivo para ciertos grupos antiguos y a la vez tan problemático para otros.
El número 364 aparece como una decisión normativa, pero también como una imagen teológica. El cálculo es sencillo en su motivación. 364 días equivalen a 52 semanas exactas. Para el autor de Jubileos, eso no es una curiosidad matemática, sino la garantía de que las conmemoraciones sagradas conservarán su posición relativa año tras año. ¿Qué conlleva eso en la práctica? Que el sábado, las fiestas principales y las estaciones litúrgicas mantendrían siempre el mismo lugar en el ciclo semanal. La memoria comunitaria, en esa lógica, se estabiliza. Según el texto, eso es parte del orden primordial que fue entregado en el cielo y que debe ser reproducido en la tierra. Ahora bien, la obstinada preferencia por 364 suscita preguntas técnicas inevitables. El año solar real es ligeramente más largo, aproximadamente 365,25 días. Y por tanto, un calendario de 364 días requiere soluciones para no desalinearse de las estaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos han sugerido que un sistema ritual puede tolerar ese desfase si su interés es más litúrgico que agrícola. Otros han propuesto que ciertas comunidades introdujeron ajustes ocultos o intercalares no descritos explícitamente en Jubileos. Lo importante aquí es no proyectar sobre el texto una precisión astronómica moderna. Jubileos propone una lógica de tiempo sagrado más que un manual de astronomía. Esa lógica prioriza la estabilidad ritual por encima de la sincronía con los movimientos celestes observables. Esa prioridad ritual tiene consecuencias sociales. Imagina dos comunidades vecinas. Una celebra la Pascua según un calendario lunar observacional, la otra según un año de 364 días que fija la fecha de la Pascua en un día distinto. A corto plazo, la conciencia de fiesta y la conmemoración del pasado se convierten en marcadores de identidad. Las comunidades dejan de coincidir en los momentos más sagrados. En sociedades donde el culto y la cohesión dependen de la sincronía de celebraciones, la adopción de calendarios distintos es un factor de fragmentación. Esa observación histórica no pretende demonizar a los proponentes del calendario de Jubileos. Pretende explicar por qué un proyecto que aspira a ordenar el tiempo puede, a la vez, profundizar la división social. Entrando ahora en el terreno de la angelología, encontramos la otra palanca interpretativa del libro. Los ángeles en Jubileos son interlocutores directos del plan divino. No solo transmiten mensajes puntuales, participan de la administración de la historia. El texto habla de ángeles de la presencia, de espíritus que custodian verdades y de tablillas o tablillas celestes, donde se registra la voluntad divina. Estas tablillas funcionan como memoria escrita del cielo, algo semejante a un archivo divino donde están consignados nombres, decretos y el calendario mismo. Al presentar la ley como registro celestial, Jubileos traslada la fuente de legitimidad de la institución humana a un registro que se supone anterior y trascendente. Ese desplazamiento de autoridad es lo que tensiona el libro con otras tradiciones que en el período del Segundo Templo y posteriormente defendieron la autoridad oral, las estructuras rabínicas o la función institucional de líderes humanos como garantes de la ley. Para Jubileos, Moisés no introduce por su propia iniciativa algo nuevo. Lo que hace es recibir y volver a presentar a la comunidad lo que ya estaba consignado en las tablillas celestes. Esa visión refuerza la idea de continuidad entre el cielo y la tierra, pero complica la legitimidad de cuerpos religiosos terrenales. No es difícil ver por qué algunas autoridades históricas pudieron considerarla problemática. Convierte la transmisión humana en un simple canal y sitúa en el ámbito celestial el verdadero depósito de la normatividad. A partir de esos marcos, el tiempo sagrado y la memoria celestial,
El texto procede a reescribir episodios concretos. Ahora exploraremos varias de esas escenas clave en forma de paráfrasis, siempre indicando cuando se trata de lo que, según Jubileos, ocurre, y contrastando brevemente con la versión canónica donde proceda. En la versión que el texto ofrece sobre la creación y los primeros tiempos, los días fundacionales aparecen densamente cartografiados. La historia no es una sucesión accidental, sino un encadenamiento programático. Los actos de Adán y Eva, la caída, las consecuencias morales y la aparición de Caín y Abel se inscriben en un proceso de corrupción que va sumando elementos de desorden hasta hacer necesaria la intervención drástica del diluvio. La presencia de los Nefilim, seres híbridos o gigantes vinculados a la transgresión de límites, se intensifica en esta lectura. Según Jubileos, su influencia desborda el ámbito privado. Se convierte en un desorden cósmico que contamina la creación y exige una reparación global. Es una lectura que dota a la redención de un carácter restaurador. El propósito divino no es solo castigar, sino recomponer un diseño perdido. En la historia de Noé, Jubileos amplía detalles que en Génesis son breves o implícitos. El texto subraya la persistencia del pecado que motivó el diluvio y presenta a Noé como custodio de instrucciones que conectan con la idea de leyes antiguas. La figura de los gigantes aparece como causa y síntoma de la desobediencia que conduce al juicio. La respuesta divina en la narrativa del libro mantiene además la lógica de que los ojos del cielo registran y juzgan según un orden que puede consultarse. Las tablillas celestes son la base histórica de la decisión divina. La lectura tiene así un doble movimiento. Describe el pasado y, al hacerlo, justifica una política litúrgica presente que pretende restaurar el patrón original. Cuando llegamos a los patriarcas, Jubileos despliega con claridad su propósito normativo. Abraham no es solo el hombre que responde a la llamada divina. Según el libro, es un reformador activo contra la idolatría. Sus acciones se presentan como intentos concretos de restituir prácticas puras que se habrían perdido. Esa reconstrucción de Abraham tiene una intención evidente. Si el patriarca primigenio actuó de cierta manera, entonces el regreso a esas normas es más que un capricho. Es una recuperación de la tradición auténtica. Jacob, por su parte, adquiere el perfil de administrador. Es presentado como quien cuida del pacto y de ciertas prácticas dentro de su clan. José, finalmente, aparece realzado en su papel providencial. El texto añade matices sobre la intervención angélica en su vida, sugiriendo que lo que observamos en Egipto no es solo causalidad humana, sino una gobernanza divina que opera a través de intermediarios celestes. Un pasaje que llama la atención en Jubileos es la insistencia en que la circuncisión, el sabbat y otras observancias existieron desde antiguo. El autor parece empeñado en demostrar que esas prácticas no son invenciones del pasado reciente, sino elementos constitutivos de un orden primordial. En la estrategia retórica del libro, esa genealogía funciona como validación. Lo que tiene origen antiguo merece obediencia hoy. No es difícil entender la potencia de ese argumento en un contexto de disputas rituales. Invocar la antigüedad del mandato es invocar su carácter innegociable. La figura de Mastema merece un tratamiento particular porque sintetiza muchas de las preocupaciones teológicas de Jubileos. Mastema, presentado como un príncipe de los espíritus hostiles, encarna la persistencia del mal y la oposición a la restauración del orden. En ciertos pasajes, el texto describe cómo Mastema actúa para tentar o poner a prueba a la humanidad, y cómo incluso puede solicitar permiso para operar dentro de los designios divinos. Esa interacción,
Un espíritu adversario con facultades limitadas por la soberanía divina establece un marco interpretativo. No estamos ante una cosmología dualista donde dos fuerzas iguales se enfrentan, sino ante una jerarquía en la que las resistencias son reales, pero subordinadas al propósito último. Para los lectores de Jubileos, Mastema explica por qué, pese a la existencia de tablas y revelaciones, la humanidad sigue desviándose. El conflicto moral tiene un componente narrativo y metafísico que no se reduce al libre albedrío humano. Desde el punto de vista histórico y literario, el tratamiento de Mastema conecta con otras corrientes literarias del período del Segundo Templo que elaboran figuras demonológicas y exposiciones de espíritus adversos. Esa conexión es una de las pistas que permiten a los estudiosos situar el libro en un contexto más amplio de producción literaria. Sin embargo, insistimos en el matiz. La existencia de paralelos no convierte a Jubileos en un testimonio uniforme con otras obras. Las convergencias coexisten con singularidades textuales que hacen de Jubileos un proyecto con voz propia. Una cuestión que surge con frecuencia al tratar estos temas es la relación entre Jubileos y los textos de Qumrán. Los fragmentos hebreos y arameos del Mar Muerto entroncan con la circulación antigua del libro, demuestran que no estamos ante una invención tardía. La presencia de manuscritos o de citas en contextos como las cuevas del desierto de Judea sugiere afinidades o al menos que ciertas comunidades consideraron el contenido de Jubileos relevante. Eso enlaza con la discusión sobre si el libro pertenece a un ámbito sectario o si, por el contrario, circuló con amplitud más allá de círculos cerrados. La prudencia histórica obliga a decir que hubo un horizonte de circulación más amplio de lo que la preservación es habitual nos podría hacer suponer, pero también obliga a admitir que su adhesión no fue universal. En términos sencillos, no era un texto marginal por accidente, pero tampoco alcanzó la aceptación generalizada. Basemos ahora a la cuestión de la recepción y a las razones por las que Jubileos quedó fuera del canon mayoritario. Ya hemos tocado algunas causas: su angelología, su calendario y su carácter prescriptivo. Añadamos algunas precisiones históricas y sociológicas. La selección de los libros que llegarían a formar parte de lo que hoy llamamos Biblia fue un proceso largo, localizado y lleno de razones prácticas. Los criterios incluyeron la antigüedad percibida, la conformidad con doctrinas centrales, la utilidad litúrgica y la amplitud de circulación. Un libro que propone cambios estructurales, como reorganizar el tiempo litúrgico o desplazar la fuente de autoridad hacia el registro celestial, corre el riesgo de chocar con instituciones que ya habían adquirido peso y legitimidad. Además, el hecho de que el testimonio completo de Jubileos se conserve en es significativo. La Iglesia Ortodoxa etíope desempeñó un papel decisivo en la transmisión de una variedad de textos que en Occidente no se mantuvieron activos. La historia de transmisiones textuales es, en gran medida, una historia de rutas de comercio, de redes monásticas y de decisiones litúrgicas locales. Etiopía, con una tradición monástica vigorosa y una liturgia que preservó múltiples obras, actuó como refugio para libros que por razones diversas dejaron de circular en otros centros religiosos. Eso no convierte a Jubileos en texto etíope por origen. Demuestra, en cambio, la centralidad de las vías de transmisión. Lo que se lee en un lugar puede desvanecerse en otro, y viceversa. Otra razón de su marginación tiene que ver con la dinámica de autoridad en las comunidades rabínicas. Las corrientes que moldearon la tradición rabínica emergente durante y tras el período del Segundo Templo
Privilegiaron ciertos desarrollos teológicos y legales, textos que desviaban esa línea, por ejemplo, al enfatizar revelaciones celestes o al proponer sistemas calendáricos alternativos, perdían atractivo frente a obras que articulaban una normativa compatible con la praxis rabínica. De la misma forma, entre los cristianos primitivos existieron debates sobre libros y lecturas. En esa arena, la recepción se fue configurando con criterios propios. Sumadas, esas dinámicas explican por qué algunos escritos conservaron estatus canónico amplio y otros permanecieron localmente venerados, o simplemente leídos en contextos concretos. Conviene también mencionar, de forma transparente, el riesgo de lectura dogmática que presenta Jubileos. El texto puede favorecer lecturas deterministas si se lo toma sin crítica. Su énfasis en tablas celestes y decretos puede llevar a pensar que todo está prefijado en gruesas tablillas fuera del alcance humano. Esa perspectiva puede chocar con visiones teológicas que enfatizan la responsabilidad humana, la historia como espacio de interacción moral y la función de la comunidad humana en la interpretación y aplicación de la ley. Por eso, muchas lecturas académicas advierten sobre el riesgo de apropiaciones doctrinales simplistas y proponen, en cambio, entender a Jubileos como testimonio de una sensibilidad religiosa concreta, una sensibilidad que valoraba la continuidad con un pasado celestial, pero que no necesariamente pretende eliminar la libertad humana. Habiendo considerado todo lo anterior, ¿qué utilidad práctica tiene hoy leer Jubileos? ¿Qué nos aporta como lectores modernos interesados en la historia espiritual y en las raíces del pensamiento bíblico? En primer lugar, Jubileos funciona como una ventana privilegiada a la pluralidad del período del Segundo Templo. Nos permite observar que, lejos de existir una lectura unívoca de los relatos fundacionales, coexistieron múltiples interpretaciones que competían por atención y autoridad. Esa diversidad es útil para entender cómo se formó el canon, no como un proceso automático de revelación única, sino como una selección histórica motivada por argumentos teológicos, por prácticas rituales y por necesidades comunitarias. En segundo lugar, Jubileos ofrece materiales hermenéuticos que ayudaron a moldear imaginarios religiosos posteriores. Conceptos como tablillas celestes, ángeles mediadores o la idea de un tiempo sagrado fijo no desaparecieron con la marginación del libro. Reaparecen en ecos, variaciones y discusiones posteriores. Su estudio, por tanto, ilumina genealogías de ideas que han circulado por siglos. En tercer lugar, y no menos importante, leer Jubileos con atención crítica nos enseña a distinguir entre autoridad y validez histórica. La fuerza persuasiva de un texto, su capacidad para ordenar comunidades y legitimar prácticas, no equivale automáticamente a su pertenencia al canon. Comprender esa distinción es saludable para la inteligencia religiosa. Permite admirar la creatividad espiritual de antiguas comunidades sin recluirse en lecturas fundamentalistas que confundan tradición y verificación histórica. Volviendo, por un momento, a la dimensión litúrgica y a su paralelo con la tradición etíope. Algunos oyentes podrían preguntarse si el calendario etíope refleja literalmente la propuesta de Jubileos. Es una lectura tentadora, pero simplificadora. La Iglesia Ortodoxa etíope conserva el texto y mantiene un calendario propio, con 12 meses de 30 días y 5 o 6 días epagomenales, que difiere formalmente del esquema de 364. Lo que sí es cierto es que la preservación de Jubileos en GES facilitó la continuidad de prácticas y marcos interpretativos que, en conjunto, sustentaron una tradición litúrgica distinta de la ortodoxia dominante en Occidente. En suma, existe una proximidad de conservación y de influencia cultural,
pero no una identidad técnica inmediata entre los dos sistemas calendáricos. A medida que nos acercamos al cierre de este recorrido, conviene ofrecer una guía de lectura práctica para quien se acerque a Jubileos por primera vez y quiera hacerlo de forma responsable. Primero, leerlo siempre con contraste. Cotejar los pasajes con los relatos canónicos de Génesis y de Éxodo permite identificar dónde el texto amplía, reinterpreta o corrige. Segundo, tener presente el criterio de historicidad cautelosa. Muchas de sus afirmaciones son testimonios de cómo ciertos grupos pensaban, no pruebas directas de hechos antiguos. Tercero, atender a la filología y a las ediciones críticas, las traducciones y los comentarios académicos. R.H. Giles fue uno de los primeros traductores en lengua inglesa. Trabajos más recientes de especialistas en pseudepigrafía ofrecen mejores contextos y notas críticas. Ayudan a entender matices de lenguaje y tradición. En la descripción de este vídeo dejaré enlaces a ediciones críticas y estudios básicos para quien quiera profundizar. Finalmente, y volviendo al pulso del título que nos trajo hasta aquí, The Forbidden Book the Bible Tried to Hide, The Book of Jubilees, vale la pena regresar a la matización que encabeza todo este examen. El verbo esconder implica, en muchos relatos populares, una intencionalidad conspirativa que la evidencia histórica no sustenta. La historia de Jubileos no es la de un libro clausurado por un decreto único, sino la de un texto que por motivos teológicos, rituales y de circulación fue valorado de manera distinta en distintas comunidades. En algunos contextos se conservó con celo, en otros quedó en la periferia de la memoria canónica. Esa dinámica revela menos una conspiración y más las decisiones humanas, y a veces conflictivas, que modelaron la memoria religiosa colectiva. ¿Y qué lecciones prácticas podemos llevarnos? Para creyentes y estudiosos por igual, Jubileos invita a una humildad hermenéutica. La tradición es múltiple, la lectura es actividad humana y las formas en que las comunidades recuerdan el pasado responden tanto a convicciones teológicas como a necesidades sociales. Para los interesados en la formación del canon, Jubileos es recordatorio de que la lista de libros sagrados que heredamos es el resultado de procesos complejos, no de una única y simple decisión. Con eso en mente, cierro esta exploración con una invitación doble. Por un lado, a la curiosidad crítica, leer Jubileos como fuente histórica y teológica, sin idolatrarlo ni despreciarlo. Por otro, al diálogo, compartir lo aprendido con otros, contrastar traducciones y acudir a las ediciones críticas para profundizar. Si este viaje por un texto que fue marginado en muchos contextos, pero conservado con celo en otros, te ha despertado inquietud, curiosidad o nuevas preguntas, comparte este video con alguien que disfrute de los misterios de la historia bíblica. Suscríbete para más estudios sobre libros olvidados y textos antiguos y consulta la descripción. Allí te dejo enlaces a traducciones académicas, estudios sobre pseudepigrafía y recursos sobre el calendario etíope para que puedas seguir investigando por tu cuenta. Gracias por acompañarme en este recorrido. La historia de los libros antiguos sigue hablando y todavía tenemos mucho que escuchar.